Hola. Bueno, cierren sus ojos y vamos a orar antes de iniciar. Entonces, Señor Jesús, te damos gracias esta tarde porque estás con nosotros, porque nos permitiste estar aquí, los que tengamos que estar, porque tú nos has sustentado el alimento, nos has sustentado el sueño, nos has sustentado la salud para estar un jueves más aquí contigo. Pedimos que nos ayudes, que nos des entendimiento para esa palabra, que la pongamos en práctica en nuestra vida y que nos recuerdes cuán misericordioso eres con nosotros. Amén. Bueno, y acompáñenme a Proverbios 3:5. Cuando lo tengan, digan amén. Y del 5 al 6. Y díganlo, bueno, vamos a leerlo al mismo tiempo. Proverbios 3:5 al 6. 1, 2, 3. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él encenderá tu fe. Ven, todos aquí venimos o bueno, la mayoría, pues venimos de un camino diferente, ¿no? Del que Dios nos puso, bueno, tiene pensado para nosotros. Y a ti y a mí nos encontró pues sucios, nos encontró confundidos, nos encontró sin propósito, porque esa es la verdad, ¿no? Eh, eh, Mi papá y yo estábamos hablando hace unos días sobre unos temas y yo llegué a la conclusión de que muchos de los que, o bueno, la mayoría, o todos los que no están con Dios no tienen futuro, porque esa es la verdad, porque tú vienes aquí sin propósito para que, pues si no crees en Dios, entonces no tienes propósito, porque Dios es el único que te toca un propósito aquí en esta tierra. Y aquí lo que dice Dios en Proverbios, y le decía a mi papá que a mí bueno, Proverbios es uno de los libros más sabios de todos, incluso, bueno, más sabios para los jóvenes, porque es mucho, pues como dice, ¿no? Es sabiduría la que trae este libro. O sea, toda la palabra es sabia, pero este libro yo creo que fue diseñado para nosotros los jóvenes. Y yo lo leía y lo que dice como principal palabra es que confiemos. Y cuando dices confiar es estar a ciegas, caminar a ciegas. Porque como dice la palabra y como dijo Jesús que nosotros caminamos por fe y no por vista. Eso es confiar y sostener fe. Y el título que le puse a este tema es El camino de Dios y nosotros. Y bueno, Dios tiene un camino ya trazado. Dios es un Dios de orden y perfección. Y el Dios que tú y yo conocemos nos conoció bueno, en desorden y imperfectos, sin propósito. Y Dios no es un Dios de improvisación. Los planes de Dios están milimétricamente entrelazados, están conectados y tienen un propósito, una causa, ¿no? Y eso te tiene que importar porque tú eres un propósito de Dios, tú tienes un propósito. Entonces tienes que entender que cuando tú aceptas a Cristo, cuando Cristo te encontró, Dios ya te dio unas instrucciones, un trazo, un mapa para llegar a la meta. A mí me gusta mucho cómo Saulo se encuentra con Jesús, porque Saulo era lo que somos, lo que éramos antes, ¿no? Éramos gente que estaba perdida, pero Saulo era gente que atacaba a la iglesia, y no solo verbalmente, él era una de las personas que odiaba a la iglesia, odiaba a los hijos de Dios, y se vuelve un cristiano, y no cualquier cristiano, él se vuelve en Pablo, que funda casi todo el Nuevo Testamento. Bueno, Dios funda el Nuevo Testamento a través de Pablo. Y ahí vemos uno de los cambios radicales que tú y yo podemos tener. O sea, nosotros fuimos un Saulo y podemos ser un Pablo.
Pero ¿qué es lo que necesitó Pablo? Necesitó confiar. Porque sí, fue de un día para el otro que Saulo cambió, pero no se volvió a Pablo como lo conocemos. O sea, yo pienso que cuando se encuentra a Dios con Saulo y lo bautiza con el nombre de Pablo, pues empieza a entender de que lo que hace está mal, y a partir de ahí, pues agarra una Biblia, y empieza a leer y no entiende y se confunde, pero como ya se encontró con Dios, pues viene marcha atrás. Y así somos nosotros. Ah, conforme a la vida de Saulo, pues hubo instrucciones, hubo nuevas metas, nuevos proyectos que fueron cumpliéndose. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana no es improvisada, no es planificada de hoy para mañana. Desde que tú naces, desde el vientre de tu madre, Dios ya tiene un propósito para ti y está fundado en ti. Y la única condición para que ese propósito se cumpla es que tú tengas fe y confíes en él. Y acompáñame a Jeremías 29:11. Veintinueve once. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Y bueno, bueno, yo casi siempre leo proverbios, o sea, lo repito una y otra vez, porque me preguntaba mi papá y a mí que estábamos leyendo, y yo, pues, de hecho todo este año he estado leyendo proverbios nada más, porque para mí es un libro fundamental. Y también con el tema que mi papá y yo hacemos, me conecto de que Dios conoce nuestros pensamientos y Él tiene pensamientos exclusivos para cada uno, y todos son bendiciones, porque Él no piensa con maldad para nosotros, no piensa en destruirnos, en atacarnos, en traicionarnos, porque Él es nuestro Padre Celestial y Él nos ama, ¿no? Levante su mano, o bueno, digan amén, a quien Dios le ha demostrado su amor esta semana. Sí, el hecho de respirar es bendición. Y aquí Jeremías 29:11, Dios nos dice que Dios ya sabe nuestros pensamientos y Dios ya tiene unos pensamientos para nosotros. Y aquí hay una pregunta, ¿no? O sea, si Dios ya sabe si yo ya te dije que tú tienes un camino exclusivo, con propósito de Dios, y Dios sabe que tienes pensamientos negativos para esta vida, que a veces blasfemas con Dios, que tienes pensamientos malos con la persona del trabajo, que tuviste un mal día y que ya estás maldiciendo. Eso es libre albedrío. Dios nunca te va a forzar a cumplir con el camino que Dios ya te dio. Tú eres libre de hacer lo que quieras, pues eso es amor. Amor es no estar obligado a hacer lo que tienes que hacer. Esa es la diferencia más grande entre Dios con otros dioses, que para empezar ellos no tienen vida. Pero si tú buscas bueno, si tú te metes a la historia de los dioses, todos dan órdenes. Y si no cumples con esas órdenes, vas castigo. Y Dios tiene tanto amor para ti que incluso las personas, incluso antes de que tú conocieras a Dios, Él te cuidaba, porque ella tiene un propósito grande para ti. Y aquí lo que dice es que Dios ya está anticipando lo que tú piensas y lo que vas a hacer, y sin cambio, Él te está diciendo que Él te ama, de que a pesar de todos tus errores que vayas a cometer, porque eres humano, porque Él conoce que eres humano y que tienes muchos errores, conoce tu temperamento y conoce tus formas de actuar en tales situaciones, y Dios se los va a poner, porque a veces son pruebas, como a Job, que le permitió quitarle dinero, quitarle su familia, quitarle pues todo lo terrenal, ¿no? Y en cambio, ahí se ve las ganas que Job tenía por seguir a Dios. Y a veces se nos olvida que tenemos que ser así, porque pasan las situaciones que tienen que pasar,
las situaciones malas, porque de eso nos formamos. Somos mármol y nos tenemos que pulir. Cuando pasan esas situaciones, a veces nos rendimos, estamos cansados, ya hasta cuestionamos a Dios. Y eso habla mucho de tu fe espiritual. Eso habla mucho de tu compromiso que tienes con Dios. Y habla mucho del amor que le tienes a Dios. Y bueno, en Jeremías 29:11, pues básicamente nos dice que no nacimos por casualidad. Estamos caminando solos, no estamos caminando solos. Dios ya nos preparó el camino. Y lo que les decía, desde el vientre de nuestra madre, muchísimo antes, Dios ya pensó en ti, exclusivamente, no en la humanidad, ya pensó en ti, ya pensó en tu nombre, ya pensó en tus apellidos, ya pensó en todo. Y también pensó en los fracasos que ibas a hacer. Antes, con, y tal vez después de Dios, esperemos que ese después sea, que no exista, que siempre sea con Dios, porque somos humanos. Pero Dios se quiere decir que Él ya está anticipando todo y lo único que Él te pide es que no lo dejes de amar y de que lo busques más, con más fuerza en estos momentos y que no dudes de Él principalmente. Y acompáñenme a Isaías 55. Ocho, 9. Que Leo lea el 8 y el hermano Fidel lea el 9. 55. Sí, tú el 8 y 7, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, digo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Okay. Aquí Isaías nos dice, y otra vez nos da a entender la superioridad de Dios ante nosotros. Y mira, cuando tú eres pequeño, tú tienes que ser guiado por tus papás, porque tú no sabes distinguir entre bien y mal. Cuando tú eres pequeño, pues por muchas cosas, tú a veces te lastimas, ya te metes en problemas y todo eso. Y esto va muy reflejado con el hecho de que Dios nos dice de que el reino de Dios es para los niños, porque tenemos que ser mentoreados y guiados, porque muchos de aquí, yo la verdad personalmente no estoy de acuerdo con el hecho de que la edad te da madurez, porque tanto en la iglesia, tanto como afuera, luego se ve la inmadurez de la humanidad, se ve la inmadurez de nuestras personas alrededor. Y aquí Dios Dios otra vez lo aclara, porque Dios te dice que por más que cumplas 20, 30, 40, hasta 80 años, tú tienes que seguir aprendiendo de Él, porque tú tienes que seguir aprendiendo de esta vida. Y aunque cumplas, si tú desde chiquito eres enojón, eso no es de ley, pero a lo mejor y cumples 80 y te vuelves hasta más enojón. Entonces, esos pensamientos, esas emociones, a veces nos llevan a actuar mal, a veces nos empiezan a hacer pensar mal e incluso hablar mal. Y aquí Dios nos dice de que sus pensamientos no son los de esta tierra. Entonces, su camino no es el de no es terrenal. Y sus propósitos, sus bendiciones y su recompensa no está aquí, se encuentra ahí. Y nos dice que Dios es tan inmenso que sus pensamientos superan pues la inteligencia del ser humano. Y también estaba hablando con eso con mi papá de que a veces nos gusta humanizar a Dios para entenderlo. Déjame decirte algo, que hay cosas que no se pueden entender, nunca se los van a entender, ni tú, ni yo, ni el pastor, ni la persona más sabia de esta tierra, ni Salomón podía explicar algunas cosas, porque Dios es tan grande que es difícil de entenderlo en una vida. Y Dios te dice que te sostengas porque Él es el más sabio. Cuando tú eras pequeño, tú te tenías que someter a las
leyes, obligaciones y consejos, opiniones de tus papás. A veces no lo hacías y por eso pasaban las consecuencias. Y aquí pasa lo mismo. Aquí lo que Dios te dice es un consejo, una advertencia, si lo quieres ver así, de que te sometas a las leyes que Dios te da, que te sometas al camino de Dios, aunque no te guste, aunque quieras ser como un Jonás que huye, él te va a regresar. Que te sometas antes de que vengan las pruebas. Y bueno, continuando con eso, es que desde Adán y Eva el ser humano quiere decidir por sí mismo. Y eso es cierto, porque ahí luego, bueno, nosotros como humanos tenemos el libre albedrío. Cada quien puede hacer lo que quiera, pero no todo nos es pues de bendición. Y aquí Eva y Adán cometen el mayor de los pecados, ¿no? Pero eso no es justificación para que tú peques. El hecho de que Salomón, de los más sabios, pecara, eso no significa que tú peques. Que Jonás tuviera miedo, eso no significa que tú peques. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Pedro, que literalmente tenía al Hijo del Hombre enfrente, dudó. Y vas a dudar, pero Dios te dice que te sometas al camino. Hay cosas tan, pues la palabra es correcta, ¿no? Es tan raras cuando caminas con Dios, porque te repito, tienes que entender que el camino de Dios es algo sobrenatural. Es una recompensa que no la tienes ahorita porque es eterna, y esa es la vida eterna. Y muchos se echan para atrás, porque dudamos del camino, ¿no? Es difícil a veces seguir el ritmo que Dios quiere que sigamos, porque sí, todos estamos aquí, todos somos hermanos, todos iniciamos y aceptamos a Dios, pero cada quien está siguiendo un ritmo diferente, cada quien está en una prueba diferente. A veces estamos bajoneados, otros más altos, y también depende mucho pues, del carácter de las personas, ¿no? Y es ahí donde Dios entra y Dios te dice que prepárate porque vienen cosas más difíciles, pero tú tienes que yo voy a estar contigo. Dios al pueblo de Jehová nunca lo abandonó. En el desierto no lo abandonó. A veces como iglesia nos toca caminar como pueblo de Israel y a veces nos toca caminar como Jesús lo hizo, solo. A veces nos tenemos que encontrar otra vez con Jesús como lo hizo Saulo, porque estamos perdidos y ni siquiera nos damos cuenta. Y a veces tenemos que estar en óptimas condiciones para ir por los hermanos que están perdidos en esos momentos o para ir por nuevas almas. Y yo creo que muchos de aquí han pensado en eso, ¿no? El hecho de tal vez regresar otra vez, de encontrarme con Dios otra vez, de ya dejar de tener miedo. A lo mejor a algunos de aquí les pica la idea de ir por tal persona, de mínimo hablar, de chatear, de, de otra vez conectar, ¿no? Y muchos de aquí son de aquí, o fueron de aquí. O a lo mejor tú tienes a un amigo, un familiar o alguien del trabajo que tuvo un mal día, que sabes cómo es su vida, que sabes que no está bien, y a ti te pica, pero no lo haces. Y eso es no caminar con Dios, porque Jesús lo que nos mandó a todos es ir y predicar el evangelio de la salvación y del perdón. Eh, Hace unos días, bueno, sí, de hecho el día miércoles, antes que mi papá me dijera esto, estábamos, no sé por qué, en la escuela la profesora empezó a hablar sobre el tema de la iglesia. Y de hecho, así puso el título, el camino del hombre y Dios. No puso la iglesia, pero sí era el tema de la iglesia, sobre los sacramentos, la persecución de la iglesia. Y todo lo que pasa, lo que en esa clase nos dio, es lo que le pasa al cristiano. Cuando acepta a Cristo, es perseguido porque no les gusta la idea de obedecer. Porque como aquí dice, desde Adán y Eva tenemos esa maña de desobedecer. Cuando Jesús da un consejo, fue sobre el hijo pródigo, que quiso hacer lo que quiso, y van las consecuencias.
Y en Proverbios 14:12 dice claro, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿A qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando en tu vida? ¿A la pasión del mundo o al único Salvador? Le repito, la verdad, pues hay cosas tan raras cuando caminas con Dios, pero también tan extraordinarias y a veces tan difíciles, ¿no? Hay gente que tiene pruebas de años y años y años. Y hay gente que con un mal día ya quieren dejar la iglesia. Pero si Dios ya te dijo que va a estar contigo siempre, si Dios ya te prometió vida eterna, ya te prometió salud, ya te prometió no lo que quieras, sino los recursos que tú necesitas para cumplir tal proyecto, si tú pones en tus manos tu vida, tu familia, tu casa, incluso lo material, tus proyectos a futuro, Dios ya te dijo, yo voy a estar contigo. El único problema somos nosotros otra vez, porque a veces queremos ser como Adán y Eva, queremos hacerlo por nuestras ganas, tenemos la maña de desobedecer, pero es ahí donde tenemos que entrar y ser maduros y decir que nuestra visión no es la correcta. Si ya sabes cómo es el mundo, no tienes por qué regresar. Si es básicamente pues lo que hace a veces el perro, ¿no? O sea, vomita su comida y la vuelve a masticar. Cuando Dios no quiere que hagas eso. En esta vida siempre se van a escuchar murmullos. Cuando tú quieres hacer algo en el nombre de Dios, hay gente que te va a apoyar y hay el doble de gente que te va a odiar. Porque esos de esas personas que dicen que son críticas o dudas, no, simplemente es el enemigo hablando por ellas mismas, de que no les gusta lo que haces. Y a veces hay tanta presión por el mundo, ya ni siquiera ya no son tentaciones, de que ya estás harto, de que tal vez tú estás orando y orando y orando y para ti no hay respuesta, y ahí viene el enemigo a hacerte dudar, ¿no? Eso es tambalearse en el camino. Y a veces nos gustaría regresar, en algunos momentos, ¿no? O sea, no digo que siempre, y espero que no sea siempre, pero como humanos a veces nos preguntamos que qué hacemos aquí, que qué estamos haciendo, de que nomás vemos la presión, pero no vemos un escape. Y a veces, y es lo que les decía, hay cosas que se tienen que resolver tú y Dios, hay cosas que vamos a resolver como equipo, como familia que somos de la iglesia. Pero aquí en el camino hay que estar firmes, hay que mantenerse sabios y hay que tener pues fe, pero también hay que ser pacientes, porque no todo lo que necesitamos llega en el momento que nosotros queremos. Dios te va a otorgar lo que necesitas cuando lo necesitas, porque de ahí te vas puliendo, de ahí vas formándote. Yo creo que muchos de aquí, cuando aceptaron el Evangelio, fueron formándose. Y ahorita ya no son los mismos de hace un año, o hace 2 años, o hace 10 años. Y eso es el trabajo de Dios, es perfeccionarte para que tengas tu recompensa. Volver al camino de Dios sí es posible, y siempre va a ser posible, pero recuerda que la salvación sí se pierde. Y cuando estés en duda y cuando ya no quieras venir, y cuando ya se te haga pesado el Evangelio en sí, tienes que recordar de que todo tu proceso se puede perder. Hay gente que está luchando con problemas de años y siguen aquí, siguen evangelizando, siguen pues adorando a Dios como se debe decir, ¿no? Y hay gente que con un solo día, con un comentario, ya quieren retirarse, ¿no? Ya quieren renunciar. Pero aquí no hay descanso, no hay renuncia. Cada día es nuevo y cada día puede ser próspero, puede ser más difícil que el anterior. Pero cualquiera de las dos, hermano, tiene que entender que es bendición.
Porque o te pules o Dios te deja descansar un rato para prepararte para el siguiente proyecto, para prepararte para el siguiente reto. En el camino no todo es, por lo menos en este camino, no todo es fácil. Y déjame decirte que si ahorita tú en estos momentos te sientes cansado, te sientes agotado de lo que es el camino de Dios, déjame decirte que nunca es tarde para venir y recuperar fuerzas. Que si te alejas, hoy puedes volver. Que si tú sabes que hay una persona que conoces que tiene que volver, tú tienes que ir por ella, porque ese es tu deber, porque para eso nos mandó Dios. A veces es difícil, y más en estos tiempos son más difíciles. De hecho, no, los tiempos de Pablo eran más difíciles, pero ahorita no, o sea, decir que estos son difíciles. Hermano, cuando tú predicas, habla mucho de tu vida espiritual. Ese es el camino de Dios. Principalmente ir tú con fe para esparcir, ser bendición. Para que tú bendigas tienes que estar bendito. Si tú sabes que no solo de esta congregación, pero tal vez que existe alguien en tu vida que necesita de Dios, creo que es momento de que tomes en serio el camino para que ayudes a las otras personas a conocer el camino y a otras a regresar al camino. Y obviamente es difícil, pero de eso se trata. Jesús nunca tuvo una vida fácil, pero fue el único que no pecó en esa tierra. Y caminar con Dios se requiere fe, sí, pero también se requiere obediencia. Es lo que decía, que Adán y Eva tenían la maña, y tú cuando naces tienes la maña de desobedecer a tus papás. Y cuando conoces a Dios tienes más la maña de desobedecer a Dios. Pero déjame decirte que Dios no son tus papás, porque Dios es un ser perfecto. Y Dios te da un propósito tan perfecto y tan único que si lo pierdes será una pena para ti, la verdad. Porque la obediencia es un acto de amor. Amar no es estar sometido a cumplir. Amar es prestarte primeramente para que, en este caso, Dios haga lo que tenga que hacer contigo. Y a veces duele, pero de eso se trata el amor a veces. Y más con Dios, porque es un amor tan íntimo que te saca de aprietos, te sacó del mundo y te dio nueva vida. Acompáñenme a Salmo 119. No, yo lo leo, sí. Eh, yo lo leo. Bueno, con el hecho de Dios requiere fe y no obediencia para caminar con Él, no basta con saber cuál es el camino. Hay que andar con Él. Y en Salmos 119, es que no lo anoté, pero es lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Sí, 105. Entonces sí lo anoté bien. Bueno, cuando lo encuentre mi mamá lo dice. Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, mi mamá desde chiquita siempre nos ponía a hacer versículos y ese versículo, pues la verdad, me aburría mucho porque era bien gordito. Pero es uno de los salmos, todos los salmos son sabios y de bendición. Pero ese para mí, aunque era de los más aburridos para mí, era pues el que no me aprendía. Y que para mí ahorita es un arma, ¿no? Es mi herramienta. Porque les digo, la verdad, la madurez no va con la edad, sino con la experiencia. Pero en la etapa entre adolescentes y jóvenes, pues si la maña desde chiquitos era fuerte, ahorita es el triple, ¿no? Y yo no me considero una persona que desobedezca tanto. Pero pues en cualquier momento, ¿no? Tanto yo como ustedes puede caer. Pero Dios te dice que incluso en las tinieblas, Él te encontró, porque Dios es luz y quiere que seas luz para el mundo. Para que esas personas que están perdidas en la oscuridad, en las noches profundas,
te encuentren a ti como un rescate, una conexión para el rescate, ¿no? Porque eso es lo que somos. Somos la conexión para la salvación. Y hermano, tienes que entender que es una bendición tener un propósito y que Dios te utilice con ese propósito para atraer a nuevas almas. Hay una frase que vi de un teólogo que me encantó que dice que Dios no te dará un mapa completo, pero te dará la luz suficiente para que el siguiente paso sea correcto. Que camina con fe, aunque no veas todo. Confía, aunque no entiendas todo. Es que esta predica, pues literalmente sale de palabras que, bueno, una conversación que tuvimos con mi papá, ¿no? Porque, bueno, a mí, pues, o sea, yo sé lo que es, bueno, yo sé quién es Dios, ¿no? Pero hay gente de mi edad que no sabe quién es Dios. Y esta palabra es que tanto pues, como cuando tú inicias con el Evangelio, no tienes un mapa completo de lo que es el camino. Cuando lo vas descubriendo, pues lo ves y como que hasta dudas, ¿no? Como que quieres regresar porque en vez de que sea pastito verde, a veces son solo desiertos, son a veces pues confrontaciones contigo mismo, son Goliaths. Pero Dios, bueno, esa palabra, y Dios te dice que Él va el hombre, que Él es luz para tu camino, ¿no? Para tus pies. Y aquí dice que caminar con Dios es fe. Y para mí eso es lo más fundamental. El cristiano que lee, que viene, pero no tiene fe, no conoce a Dios. Porque el hecho de que cuando tú, la capacidad de fe que tienes, pues es la conexión que tienes con Dios, ¿no? Y bueno, el ejemplo es Job, le quitaron todo. Si a nosotros nos quitaran tanto como a Job, de verdad que estaríamos cumpliendo lo que el diablo dijo, estaríamos maldiciéndolo. Pero Job tuvo tanta fe, caminó con él y cuando pasó el proceso siguió caminando con él y él tuvo su recompensa. Y a veces somos como Israel, que nos quejamos de todo, pero estamos en el desierto, pero tenemos a Dios que nos da la comida, sus vestimentas nunca se desgastaron. Y a veces Dios nos va a llevar en esos momentos. Y a veces va a ser, le repito, tiene que ser como iglesia, como familia, o a veces tienes que ser personal. Llevarte durante, tal vez no 40 años, pero hay gente que no aguanta, un día, con un mal día y ya empiezan a maldecir a Dios. Y bueno, la verdad como joven, esta frase me trajo mucha paz porque dice que, aclaro, yo nunca he dudado de Dios, pero es que pues uno se intenta meter y meter a temas para que pues otros conozcan, ¿no? De Dios, pero no tratarlo de humanizar, sino de hacer que Dios sea pues, no flexible, porque Dios no es flexible, que sea más fácil, por así decirlo, para otras personas. Pero Dios aquí me dijo que confíe, aunque no entiendas todo. Y cuando estamos en los procesos caóticos por naturaleza, estamos enojados, estamos frustrados, eso te da confusión y a veces ya no ves las cosas claras. Y a veces ya empiezas a dudar y ya te cansas y todo eso. Y Dios te dice que sigas. Aunque no entiendas todo, tú tienes que principalmente orar y depositar esa cosa, ese propósito, ese proyecto a ti mismo, a Dios. Y tú deja que Dios haga el resto. Cuando caminas con Dios, es obediencia y es fe. Y bueno, para concluir, Dios no solo quiere que camines por su camino, quiere caminar contigo. Y no estás solo. Él es tu guía, tu fuerza y tu destino. Nuestro Dios nos ama tanto que no
va a permitir que camines las pruebas tú solo. Desde el momento que tú decides confiar en Dios, Dios te va a agarrar de la mano y Él va a ser el guía. Así como cuando tú no sabías caminar aquí en lo terrenal y tus padres te ayudaban, así mismo Dios te va a ayudar, pero Él no te va a soltar para nada. Y el día que tú te quieras ir, Dios te lo va a permitir, pero vas a ver que vas a volver. Y bueno, Dios, lo que te quiere decir Dios hoy es que camina, pero ten en cuenta de que no estás caminando solo. Y a esas personas que de verdad te están caminando sin Dios, hay que recordarles que existe un camino tan perfecto que hasta viene con guía incluido y que Él no te va a dejar hasta la eternidad. Bueno, eso es todo. Y pónganse en sus pies y pues vamos a orar. Bueno, tienen sus ojos y vamos a orar. Gracias, Padre, por esa prédica. Gracias por esa lección de vida. Padre, reconocemos aquí que hemos querido hacer algunas situaciones y decisiones a nuestra manera. Sabemos que somos pecadores y que tenemos la maña de desobedecerte, pero te pedimos hoy que, así como te aceptamos como guía de vida, que nos aceptase como tus hijos, te pedimos que no nos sueltes y que ayúdanos a ser sabios y entender que a pesar de las situaciones difíciles, no son pretexto para abandonarte, porque tú no nos abandonas, nosotros nos rendimos en el camino y no queremos eso para nosotros, que al contrario, seamos luz, así como tú lo eres para nosotros, para rescatar a otras almas, para que esas personas perdidas, porque están perdidas, que alguna vez te conocieron, vuelvan a ti, tal vez no en esta congregación, pero que te vuelvan a conocer, que se vuelvan a enamorar de ti. Dios, guíanos y ayúdanos a confiar en ti. Que tengamos fe como iglesia, que tengamos fe como nosotros, como hijos tuyos. Que a pesar de que el camino se ponga difícil, nos ayudes a cumplir contigo. Que seamos obedientes en todo momento. Que nos dé la madurez espiritual para no abandonarte por cualquier cosa. Y que cada proyecto que tengamos lo pongamos en ti. Que seas tú nuestro consejero de vida. Amén.